Bienvenidos y bienvenidas a lo que es ya un clásico de las familias argentinas, el Domínbord. Me estarán notando sin barba porque, claro, aún no me ha crecido, lo cual es extraño para todos, en especial para mí. Todavía no me hallo en mi cara, pero va a ser la última referencia que voy a hacer a eso, porque tenemos cosas más importantes que estar charlando en el día de hoy. Se preguntarán al principio también qué es este plano, ¿no? Porque los otros Domínbords arrancaban parado, ¿no? Eso empezó a generar un acostumbramiento en ustedes. Empezaron a decir, creo que este formato más o menos siempre va por acá. Y la verdad es que no. El Domínbord cambia noche a noche, semana a semana, con ustedes en las casas de todos los hogares argentinos. No estoy hablando solo en una mesa, está del otro lado nuestro invitado del día, con quien voy a charlar mano a mano en el principio de este programa. Después tenemos una mesa un poco más amplia, pero voy a pedir un fuerte aplauso acá para recibir a Juan Grabois. Está raro la nata, me ponen acá en el chat, así que sí, supongo que es una cuestión de la papada. Esto no es reversible. Yo me sorprendí esta vez que me afeité, me está creciendo la cara hacia los costados. Yo no me lo esperaba realmente, hacia abajo, hacia los largos, pero ya está. Cada día va a ser un poquito mejor que el anterior. Juan, gracias por venir. Gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir un rato con vos, hablar un poquito. Te quería preguntar, incluso si querés, si me lo permitís, ¿cómo estabas a título personal? Entiendo que fueron meses complejos para vos, pero ¿cómo estás realmente? A ver, el que está muy bien con la situación que hay en nuestro país tiene jugo de tomate frío en las venas. Muy bien no se puede estar cuando una proporción tan grande de la sociedad está mal y cuando hay esta suerte de ansiedad, angustia, depresión, histeria colectiva, muy bien no puedes estar. Y bueno, después están las circunstancias particulares de cada uno, que cada uno las afronta como puede, ¿no? Cada día tiene su tribulación. Y la vamos llevando y tratando de pelear por nuestras convicciones, por nuestro país, por lo que pensamos que va a ser mejor para los que vienen detrás nuestro, de la mejor manera posible. ¿Vos cómo lidias con eso? Cuando tenés un mal día o estás complicado en el frente personal, o sea, ¿te compartimentás y seguís en lo que es tu deber, tu propósito, un sentido de responsabilidad alto, o te nubla? Estoy muy compartimentado. Ok. Estoy muy compartimentado. De hecho, nosotros tenemos una filosofía de la praxis de compartimentación. Nuestra núcleo original militante, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos, siempre fue un núcleo que se planteó el espacio de militancia no como un espacio de socialización y amistad, sino como un espacio de deber, ¿no? O sea, hay un sentido del deber detrás de eso. Había una frase en una época que a mí me chocaba mucho, que decía, nos mueve el deseo. No sé si la escuchaste. Sí. Bueno, a nosotros nos mueve el deber, ¿no? Un sentido de responsabilidad, y entonces eso tenés que ir estamos en Domingo de Ramos, tenés que ir cargando tu cruz. Y el Papa decía acariciar la cruz, ¿no? El sufrimiento de cada día, acariciarlo y que forme parte del sentido de propósito, específicamente del sentido de lo que uno siente por lo que está haciendo, y tratar de vivir la cotidianidad de la manera más responsable posible para no dañar y para transmitir amor también, porque la vida pública y la vida privada tienen que tener una cierta consistencia, una cierta coherencia. Acá santo no es ninguno, somos todos pecadores, pero parte de nuestro método tiene que ver con la ejemplaridad y con la simplicidad de vida. Te escucho hablar y no puedo no pensar que hay una tensión entre esa cosmovisión y el ideario más, para simplificarlo, progresista de los últimos años, del campo, llámalo nacional y popular, si querés. ¿Cómo choca eso? Yo lo asocio a esto, nos mueve el deseo, ¿no? O sea, la intimidad también es política, politizar la intimidad, una cosa de un ideario, de pasarla bien en el proceso. Si uno deja de pasarla bien, algo está mal, o al menos eso te lo dicta el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? De repente aparece a veces un Jauretche extrañamente citado, a mi juicio, diciendo que los pueblos tristes no vencen, entonces estás en una especie de persecución dopamínica de alegría permanentemente. Vos no tenés esa retórica cuando hablas de lo que entendés por militar y por la política. Francisco en uno de los discursos dice vivir bien
por el buen vivir, ¿no? De Evo Morales, que no es lo mismo que pasarla bien. Efectivamente, esa búsqueda permanente de pasarla bien también es una sobrecompensación de cómo la pasa como el orto la mayoría de la pibada, digamos. O sea, el hedonismo es una sobrecompensación de la depresión. La gente la pasa mal, no la pasa bien. Eso que vos decís de la búsqueda de dopamina, que puede ser o por las redes sociales o por la droga, es una expresión del dolor y del sufrimiento. Cuando Marx decía la religión es el opio de los pueblos, bueno, ahora el opio viene en estado puro, no viene con ningún otro enmascaramiento. Así que hoy el opio es el opio de los pueblos, digamos. Hoy el opio es el opio. Claro. Es opio, punto. Sí. Fentanilo, opióceos. O la versión contraria, que acá siempre llega todo tarde, que es la droga del león, la droga del campeón, que es la merca. Todos son expresiones de sufrimiento de las personas que encuentran tangentes por ahí y en un momento muy difícil de sobrellevar, donde hay una pandemia de salud mental. Entonces, vos decías el progresismo en lo nacional popular. Yo creo que una primera cosa que hay que hacer es entender qué es lo nacional popular. ¿Qué es para vos? Eso tiene un origen y tiene una historia. Tiene un origen en el romanticismo alemán, en Herder, cuando se empieza a recuperar el concepto de pueblo-nación en el marco de la Ilustración liberal, ¿no? El romanticismo que empieza a buscar la cosa suprarracional. Y de eso es heredero Gramsci en Europa, y también son herederos nuestros libertadores, empezando por Miranda, ¿no? Que encuentran en lo nacional popular Latinoamérica o Iberoamérica. Nuestra nación es la nación latinoamericana, que fue balcanizada a través de los últimos siglos en un montón de estados independientes, pero hay en la unidad de destino latinoamericana, está en el ADN de nuestra historia. Estás hablando de Mariátegui ahí ya, ¿no? Mariátegui es del palo marxista, pero también plantea, hay latinoamericanismos marxistas, hay, por ejemplo, el APRA en Perú, Sí. Lázaro Cárdenas, Bolívar, San Martín, Belgrano, con el planteo de la monarquía incaica. Es decir, lo nacional popular tiene que ver con, primero, una disputa contra el elitismo cosmopolita ilustrado, donde la racionalidad era el único elemento fundante de la civilización. Entonces, ese elitismo cosmopolita ilustrado puede tomar la forma de progresismo o puede tomar la forma de disciplinamiento civilizatorio, pero no tiene la poesía y la mística de los pueblos. Un pueblo es su historia, son sus mitos. Eso es lo que hace de un pueblo. Y nuestra historia y nuestros mitos, nuestros héroes, son latinoamericanistas, son latinoamericanos. Entonces, en lo nacional popular hay una cuestión de sentido y sentimiento, hay algo que va más allá de la racionalidad, que no se puede importar como una receta, y encima que la importamos generalmente tarde, ¿no? O sea, nuestra... más allá del progresismo, porque también lo reaccionario, pues pareciera ser que las alternativas que hay en el mundo son el globalismo woke o el nacionalismo cipayo reaccionario. Y hay dos pensadores interesantes, norteamericanos, ¿no? Dos figuras norteamericanas son interesantes para analizar que esto no es tan así, que son Steve Bannon y Bernie Sanders. Lindo. Sí, es un debate interesante porque vos fijate que, a diferencia de lo que plantea Elon Musk, Steve Bannon plantea un nacionalismo popular de los estados opresores, que eso es importante de entender. Bueno, no es lo mismo el nacionalismo popular nuestro, latinoamericanista, argentino, de cuidar a un pueblo pobre, que un nacionalismo imperialista. Pero Steve Bannon plantea que los demócratas abandonaron a la clase obrera norteamericana, abandonaron los intereses sociales norteamericanos y plantea una guerra contra las élites económicas, incluyendo los tecnofeudales como Elon Musk. Sí, de manera Wall Street, literal. literal. No, y tiene una frase muy buena en una entrevista que le hacía a New York Times, que nosotros la usábamos en unos cursos de formación, que es: los billonarios no entregan nada si no les pones una pistola en la cabeza. No entregan gratuitamente su tasa de ganancia ni sus grandes fortunas. Y Bernie Sanders dice algo parecido. Pero en el aspecto cultural está esta cuestión de
de la Ilustración progresista, que tiene muchos elementos positivos, porque permitió la ampliación de un montón de derechos civiles y de minorías, que las minorías también constituyen parte de los pueblos, y que se utiliza el adjetivo woke, que la verdad que es, de nuevo, una forma de degradar un movimiento popular extraordinario, que fue el de Martin Luther King, porque eso surge de la lucha de los negros por sus derechos sociales, sus derechos civiles. La traslación del woke acá para mí tiene poco No tiene ningún sentido. Y allá uso. es una denigración de cómo los negros, que son mayoría, sectores muy grandes, populares, que han sido económicamente segregados, se defendían. Digamos. Te hago una pregunta Pero con déjame eso. terminar la idea. Sí. ¿Cuál es el punto? Que del otro lado, y que está pasando acá en la Argentina, que se asimila un cierto conservadurismo popular, nacionalismo popular, con la deshumanización. Es decir, ¿cuál es el problema mayor que tiene la política de, por ejemplo, Steve Bannon? Que los migrantes pasan a hacer cosas, que son objeto de deportación, que pueden ir a un campo de concentración como es Guantánamo y no se le mueve un pelo a nadie. Entonces, en las alternativas que hay, no hay una alternativa humanista. No se ve una alternativa humanista. Esa es un poco la tercera posición que nosotros, por historia y por convicción, planteamos. Que no es el globalismo progresista y tampoco es el imperialismo reaccionario. Y eso lo tenemos que tratar de trabajar en la Argentina, porque esta cuestión pendular que hay, que un día somos todos parte de la marea verde y al otro día somos todos conservadores y despectivos hacia eso, no es bueno. Pues son modas ideológicas. No tiene raíz. Y nosotros tenemos muchas raíces, digamos, no necesitamos grandes renovadores ni grandes refundadores. El movimiento nacional popular en la Argentina tiene raíces muy profundas y un poco habría que ver una perspectiva más rosista de la cosa, que nosotros tenemos que restaurar las leyes. Te iba a hablar de Rosas. Te iba a hablar de Rosas y aparte te iba a hablar. Primero me alivia escucharte hablar de Steve Bannon, porque para mí hay algo ahí que no estamos dando cuando se analiza el contexto geopolítico de la propia interna de Estados Unidos. ¿Vos serías un banonista de izquierda? Bannon sería un graboicista de derecha. Ahí va. Vamos a decir. Ahí va. Pero te pregunto, mira, si vos haces. Steve Bannon le gusta debatir con Bernie Sanders o con Ocasio-Cortez, no con Biden. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos cortes posibles. Lo que acá diríamos izquierda progresista, derecha conservadora, que es un corte que no tiene ningún sentido. El corte que tiene sentido es arriba y abajo. Y en el corte de arriba y abajo, ahí hay puntos de contacto entre este conservadurismo popular y si se quiere, una visión humanista revolucionaria, que es la que tenemos nosotros. ¿Y la perpendicular no es nación, entonces? Lo que pasa es que, insisto, nosotros tenemos que ver si... Acá te traje ¿Qué me trajiste? una cosita que nosotros usamos, pedagógica, se llama el poliedro de Vita. A ver si lo tengo acá. No sé si me agarra de costado. No hay nación sin pueblo y no hay pueblo sin nación. ¿Qué quiere decir? En lo nacional, en lo que es hay que reconstruir ciertos órdenes, restaurar ciertos órdenes. El orden socioeconómico, vos fíjate ahí los lados del cuadrado donde está Evita, ¿no? Un orden geoestratégico, un orden institucional y un orden intergeneracional, geoestratégico, socioeconómico. Cada una de esas cosas tiene para nosotros un significado, ¿no? En lo institucional hay que entender que la Argentina está devastada institucionalmente. Que la última ratio del Estado, que es el Poder Judicial, es una cueva de mafiosos, para un lado, para el medio, para el otro, todo tarifado, que las instituciones básicas democratizantes que amplían los derechos sociales, como la educación y la salud, que son las fundamentales, funcionan muy mal. En el sector público funcionan muy mal desde antes que venga la motosierra de Milei, que no hay una perspectiva de una reforma tributaria razonable para que esa pistola en la cabeza que dice Steve Bannon de las élites que acá podrían estar reflejadas en el foro de Yoyao o en el grupo de los 6, no sigan saqueando el país de manera ruin y periférica y dependiente, y aporten lo que tienen que aportar para que nuestro pueblo pueda ser feliz, que es el otro, ¿no? Lo que está dentro del poliedro es el pueblo. Entonces está lo institucional, lo socioeconómico, lo geoestratégico, que es la perspectiva latinoamericanista, bancarse como argentinos, que a veces nos creemos europeos, que nosotros somos parte integrante de la patria grande.
Y eso es toda esa línea histórica que yo te decía de pensadores, Perón, Lázaro Cárdenas, que después fue el famoso No al ALCA del 2005, que fue el punto más alto de unidad latinoamericana en el siglo XXI, que estaba Evo, que estaba Chávez, que estaba Néstor Kirchner, que estaba Mujica, que estaba Lugo, y que hoy tiene alguna continuidad con Sheinbaum, López Obrador, con Petro, que se califican demasiado ligeramente de progresistas, porque en general son, sobre todo López Obrador, ¿no? Es un humanista popular. De hecho, él se autodefine como un humanista. Por eso yo uso mucho el eje humanismo, porque es un eje que nos permite la conversación dentro de la patria grande. Dentro de los que tenemos la idea de que hay que reconstruir la logia Lautaro, que hay que reconstruir una visión que después, por la intervención del imperialismo angloamericano, se convirtió en lo que es hoy y que va en esa dirección de balcanización, ¿no? Entonces pasamos de la patria grande, de las Provincias Unidas de Sudamérica, a la República Argentina, y ahora pasamos a el neuquenismo, el porteñismo, el misionerismo, el buenosairesismo, una fragmentación permanente del espacio territorial y un retroceso en una visión geoestratégica que incluye que un presidente empiece a plantear la autodeterminación de un invasor, que empiece a plantear el acceso de una potencia extranjera a la Antártida a través de nuestros puertos. Es decir, una degradación del rol geoestratégico de la Argentina y de Latinoamérica en el mundo. Y una visión muy cortita de que nosotros somos un momento en el tiempo. Vos tenés hijos, yo tengo hijos, probablemente tengamos nietos. Nosotros vivimos un momento en el tiempo. Y no poder priorizar el tiempo sobre el momento es un problema para una nación. No tener perspectiva, no tener pertenencia, no tener esta idea, y vuelvo a Rosas, de que hay que restaurar determinados órdenes que se fueron quebrando. Y que son órdenes que están muy arraigados a la historia de lo nacional popular en la Argentina, que tiene las 3 banderas peronistas y que tiene las 3 banderas del Papa. Justicia social, soberanía política, independencia económica, tierra, techo y trabajo. No son grandes novedades, pero son cosas que siguen teniendo una raigambre muy profunda. Entonces, adentro del poliedro Evita, adentro de la estructura de lo que tiene que ser la nación, está el pueblo. El pueblo buscando su felicidad. Y la felicidad no se decreta. No existe un decreto nacional, un DNU que diga a partir de ahora somos todos felices. Pero sí tiene que haber ciertas condiciones básicas para poder desarrollar para que cada uno pueda buscar su felicidad, para que vos, yo podamos buscar la felicidad. Déjame hacer un asterisco ahí con lo que vos traías, porque me interesa aparte la discusión de contenido. Estamos en un momento donde las internas carecen de contenido o parecen carecer de contenido. Vos me traes discusiones de la doctrina nacional argentina, si es que la hay, y las discusiones al respecto de integrarse o no con Patria Grande. Hay una discusión vieja, que es una tensión, si la tuviéramos que ubicar rápidamente, diríamos más por izquierda, al respecto de si uno, viste, la tensión entre el peronismo y la izquierda, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tan de izquierda es el peronismo? ¿Qué tanto se repelen mutuamente? Vos me nombrabas más los procesos latinoamericanos que son más hijos para mí del marxismo, la aplicación del marxismo en Latinoamérica y los que lo interpretaron de esa manera. Me hablabas también de Rosas. ¿Tenés otra historia o otra línea historiográfica en Argentina? Si hablas de Rosas, se puede hablar del Pepe Rosa, por ejemplo. Historiador que hace una lectura del rosismo con un fuerte corte nacional, capaz podríamos decir conservador popular, como vos lo englobabas en algún momento, pero que algo de discusión para mí tiene interesante con este presente, que es que si vamos a rosismo en su periodo histórico tuvo que discutir con un proceso de liberalización fuerte, ¿no? Que representaba a muchas personas, que era la luminaria de Europa, lo que se viene ahora. Rosas se apalanca en una extracción popular y religiosa, cristiana y de hispanidad, de reivindicación de una cultura hispánica incluso. ¿Vos pensás que hay algo de eso para este presente también? Es que la línea nacional popular, latinoamericanista, no puede prescindir del carácter mestizo de nuestros pueblos. No puede prescindir de la hispanidad y no puede prescindir de los pueblos originarios. Porque ese es otra de los giros reaccionarios y estúpidos del nuevo conservadurismo popular. Los mapuches son chilenos. No, papi, no te confundas. Estudia historia. La logia Lautaro viene de Luftaro, que era el toqui, el comandante principal del pueblo nación mapuche. Es decir, nosotros somos
Esto es una palabra que desarrollaron en Bolivia, pero efectivamente hay una plurinacionalidad dentro de nuestra nación. Somos una nación de naciones, el famoso crisol de razas. Hay un elemento de hispanidad, desde luego, hay un elemento vinculado a los pueblos originarios y hay un elemento de criollidad, de americanidad, de originalidad en nuestro proceso histórico. Entonces, si uno va a los orígenes del peronismo, el peronismo es una alianza entre los descamisados, los militares nacionalistas y los católicos de la Rerum Novarum y de los 40 años de la Rerum Novarum, que es Pío XII y León XIII, digamos, que son los que crean la doctrina social de la Iglesia fundada en el concepto de justicia social. El concepto fundacional de la doctrina social de la Iglesia es la justicia social. Entonces, ¿qué es la justicia social? Y ahí tenemos el mejor criterio de justicia del mundo, se inventó en la Argentina, que es donde hay una necesidad, nace un derecho. Es decir, uno puede mirar desde una perspectiva amplia, que parece de alto nivel intelectual, los grandes órdenes que requiere la Argentina, el socioeconómico, el estratégico, el institucional, el intergeneracional, podríamos usar otras palabras. Pero eso, si no está al servicio de la justicia social, de la felicidad del pueblo, de la posibilidad de que cada uno pueda buscar su felicidad, y eso implica que se haga efectivo ese derecho que emerge de la necesidad, es decir, lo que legisla es la necesidad. Restaurar las leyes, como le decían a Rosas, implica restaurar el criterio de justicia de Evita, que es, hay una necesidad, hay un derecho. Y eso no se negocia. Eso es a los tiros si tiene que ser. Hay una necesidad de vivienda, hay un derecho. Y ese derecho no puede ser conculcado. Hay una necesidad de alimentos, es un derecho. Necesidades no son deseos, ¿eh? Necesidades son los pisos básicos de humanidad, de dignidad que requiere cualquier individuo, cualquier familia y cualquier pueblo. Y eso en la Argentina hoy está totalmente hackeado. Es decir, hoy no hay criterio de justicia. No hay criterio no hay una estrategia de poder para ejecutar esa justicia, para realizar ese criterio. No hay una perspectiva de un marco de alianzas, como la hubo durante el peronismo, que había claridad en cuál era el marco de alianza nacional para llevar adelante la doctrina y la comunidad organizada. Lo que hay son algunos elementos identitarios que así como vienen se van, así como vino el elemento que podríamos llamar el progre despectivamente, viene el poronga peronista, ahora, que es un problema, porque no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es un sentimiento de amor inclusivo y no es sectario, no es excluyente. Y el poronga peronista no entendió nada. No entendió que hay que abrazar las múltiples identidades de ese poliedro que es nuestro pueblo. Y nosotros queremos retomar esa línea y dar esa discusión, de esa discusión de sentido, de que la militancia tiene que tener un sentido de propósito, un sentido en tanto sentimiento, un sentido en tanto orientación, un sentido en tanto comprensión, pero a los efectos de un propósito que es para qué haces lo que haces, que vale para la militancia y vale para la vida. O sea, vos cuando te levantás, no te digo todos los días, pero por lo menos una vez por mes. Sí, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué vengo a Blender? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es una buena pregunta en Blender, ¿eh? Juan, escúchame ahí. Me la hago ahí. yo. ¿Para qué Sí. vengo acá? ¿Para qué venís? Bueno, vengo para tratar de transmitir una idea. Sí. Vengo para tratar de transmitir una cosmovisión compartida por un montón de compañeros que tenemos como propósito, por el cual estamos dispuestos a hacer sacrificios, que es otro tema que bien decías vos antes. Me mueve el deseo. No, a nosotros nos mueve el deber. Y ninguna transformación se hace sin sacrificios, personales y colectivos. Hay que estar dispuestos a hacer sacrificios. Domingo de Ramos, entra Jesús con un burrito. El ingreso de Jesús en Jerusalén. En un burro. En un burro. Hay una cosa muy interesante ahí en el Evangelio. Jesús le dice a los discípulos, vayan a buscar el burro. Y díganle al dueño que después lo voy a devolver. ¿Qué quiere decir él? Él hace su ingreso triunfal, por decirlo de alguna manera. El fervor del pueblo. Los hipócritas que le dicen a Jesús, deciles que se callen a los que están alabándote como Salvador y como Mesías. Y él les dice algo que pienso, cada vez que veo una marcha y hay quilombo, pienso en esta frase. Si ellos no hablan, hablarán las piedras. Yo cuando veo volar una piedra en una protesta, nunca tiro una piedra en mi vida, ¿eh? A mí no me gusta eso. Pero pienso en esa frase. Si ellos no hablan, hablarán las piedras. Es decir,
si no está la dirigencia, si no está la gente reclamando por la justicia social, alguna piedra va a volar, ¿eh? Eso tarde o temprano va a ser así. Ahí hay en tu cosmovisión. Pará, déjame cerrarte la idea esta de Jesús. ¿Qué está diciendo él? Él está haciendo su entrada triunfal, pero dice, te lo voy a devolver al burrito. ¿Por qué? Porque después del Domingo de Ramos empieza todo el proceso de la cruz y culmina en el sacrificio. Es decir, que una visión cristiana, y creo que una visión militante de la vida, implica necesariamente un sacrificio. Por ahí no es la vida, pero sí es dejar algún jirón de tu vida, como decía Evita, y no puedes entenderte militante de 9 a 6 de la tarde, o siempre con el calor de estufa de un despacho, de un cargo, y que la disputa sea a los codazos por espacios de poder, que en definitiva son espacios de comodidad. No son espacios de deber ni de sacrificio, son espacios de comodidad. Muchas veces comodidad económica, pero otras veces de comodidad de un cierto autoestima bajo, vil, mezquino, de ser alguien, ¿no? El responsable, el delegado de un municipio, un concejal, un funcionario. Sos alguien. ¿Qué sos vos? Bueno, soy secretario de no sé qué cosa. Y ese debate filosófico, ético, es un debate que necesitamos, por lo menos nosotros lo trabajamos mucho internamente, dentro del ecosistema social y político del que yo provengo, y que estamos tratando de construir una generación que sea capaz de llevar adelante transformaciones profundas en la Argentina sobre la base de la conciencia de que vamos a sufrir mucho, de que no va a ser un pareceo en calecita, de que no nos va a mover el deseo, de que nos va a mover el deber. Para vos la interna hoy por hoy que tiene el peronismo se explica en estas falencias, en la búsqueda del carguito, en una especie de autosatisfacción de ego, en no querer bajarse de una a la que te subiste en algún momento, en no querer devolver el burro. Yo creo que hay mucho de eso. Creo que hay algo un poco más, en un nivel menos profundo, porque eso es un nivel espiritual muy difícil de escrutar, ¿no? ¿Cuál es la intención individual de cada uno de los actores? ¿Qué es lo que lo mueve? Que no es el para qué, es el por qué. No es lo mismo para qué hago lo que hago que por qué hago lo que hago. El por qué es a ver, puede ser porque cuando era chico me pasó tal cosa o tal otra. O porque, ¿cuál es mi por qué? Porque un día, a los 18 años, me encontré que había otro pibe de 18 años revolviendo mi basura. Entonces fue un encuentro con la realidad, del que después derivó una idea vinculada a mi formación intuitiva infantil de la política, porque en mi casa había política. Pero el para qué es intersubjetivo, lo podemos compartir. Yo te puedo decir, ¿para qué quiero que gane un proyecto nacional popular en la Argentina? Y para que haya 1 millón de lotes y que la gente se pueda construir su casa, ¿no? Para que quien no tiene empleo en el sector público o en el sector privado pueda tener un empleo en el sector popular comunitario con una remuneración. Para que las escuelas abran todos los días y todas las materias, y que la comida sea comida decente en las escuelas públicas, y para que en el hospital no te traten como el orto, ¿no? Gloria y honor a los docentes y médicos que laburan bien y se rompen el alma, pero los que vivimos en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país y usamos el hospital público o la escuela pública, sabemos que no es una maravilla, que hay problemas de institucionalidad de eso, que también tienen que ver con la pérdida del sentido del deber y del sacrificio, y con el yo, y mis derechos, y me cago en el otro, que hay que restaurar. Y eso es una pelea contracultural hoy. Es una pelea muy fuerte. ¿Y qué está pasando hoy? Digo, no en el peronismo exclusivamente, en la política, que esa idea que el Papa trajo, ¿no?, que es mejor impulsar procesos que ocupar espacio, no se está verificando. Que uno no ve un proceso. Y cuando no hay un proyecto común, hay disputa. Cuando vos no tenés un proyecto común, si nosotros dos no tenemos un proyecto común y estamos en el mismo espacio, vamos a terminar disputando el espacio. De hecho, algo que te quería preguntar es, no termino de tener claro el proyecto o los proyectos en disputa. Vos hace unas semanas decías que te habían hinchado las pelotas todos, mandaste todos a la concha de su madre. Después, ahora Kicillof puso una fecha. Te voy a citar probablemente mal, pero vos decías algo así como, es como una interna que Axel no se anima a terminar de dar, o sea, como una especie de tensión que tampoco se cristaliza, con argumentos que tampoco se vociferan. Entonces es una especie de interna secreta, pero que todo el mundo conoce. ¿Vos crees que ahora capaz se evidenció? O sea, puso una fecha. ¿Hay más claridad con cómo se da ese marco de disputa para adelante? A mí sigue sin importarme. Yo el día que hice eso solté con algo. Que es tratar
porque la verdad que tratamos mucho. Con el poco poder que tenemos, tratamos mucho. ¿Vos estabas medio de mediador de eso? A ver, queríamos tratar de facilitar que con nuestro cuadrante del movimiento nacional, Sí. que es el cuadrante que siempre orbitó alrededor de Cristina, que Cristina nunca fue nuestra conducción, lo digo cada vez que puedo decirlo. Nunca obedecimos ni vamos a obedecer a Cristina, pero gratitud por lo que hizo como presidente de la República Argentina, que mejoró la vida de los argentinos, que mejoró la vida de los más pobres en la Argentina. Le faltó un montón, pero mejoró la vida de los más pobres en la Argentina. Entonces, gratitud a Cristina. Nosotros no vamos a hacer nada para limar a Cristina, pero tampoco vamos a hacer algo para limar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es una Entonces locura. dijiste, bueno, hablemos, voy a hablar, yo hablo con los dos. Bueno, entonces hicimos una propuesta muy concreta, porque acá después, si uno baja del lugar donde debería estar un militante, que es pensando en cómo hacer 1 millón de lotes con servicio, arreglar las escuelas, arreglar los hospitales, en este momento particular de la Argentina, cómo aniquilar políticamente al enemigo, que es Javier Milei, que no es un rival, es un enemigo, y hay que aniquilarlo políticamente, aplastarlo a tal punto que nunca más se pueda levantar, porque es un traidor a la patria, es un estafador serial, es un hambriador del pueblo, es un ejecutor de la miseria planificada, y además es el marcador de prueba del staff permanente del saqueo, que es Bullrich, Sturzenegger, Caputo, que están siempre, que si querés después podemos profundizar en lo que representa como arquetipo de la destrucción este gobierno. Entonces, prioridad número 1, combatir a esta gente. Prioridad número 2, constituir ese programa de gobierno, nosotros le llamamos tercer plan quinquenal o plan de desarrollo humano integral, que trabajamos muy seriamente en la planificación, y cuando tenemos alguna posibilidad en la ejecución, es decir, cada funcionario que nosotros promovemos en cualquier estructura gubernamental entra a ese cargo con 2 o 3 consignas. Vos tenés un programa de buen gobierno, así le llamamos, lo tenés que ejecutar. Rendís cuentas una vez por año. Y no trabajás para engordar la orga. Pues la idea de orga, sobre todo cuando no estás en una guerra, la idea de orga es un problema. O sea, creer que existe algo así como la disciplina vertical en el siglo XXI, además con personal político muy blandengue, que no está dispuesto a sacrificar una muerte. Bueno, eso es un error, es una falsa representación de Vos la realidad. no ves las prioridades en orden. Entonces, yo Eso no lo veo, tengo hay un claro. problema de prioridades. Y después hay un problema de efectivo de poder que se podría haber resuelto, vamos a decirlo de alguna manera, civilizadamente. Bueno, ahora hay un par de, no quiero entrar mucho, pero yo percibo que hay un par de personas, algunas por negligencia, otras porque no saben cómo hacerlo, otras muy por conveniencia, que agarraron el jarrón y lo tiraron al piso. Y lo único que se va a poder hacer es agarrar la gotita y pegarlo. Pero va a quedar todo rajado. Es que te lo puedo preguntar en criollo, porque sos la única persona que conozco con ese nivel de proximidad, que habló con los dos y que hizo un esfuerzo en una dirección. ¿Por qué es la discusión? La discusión es sobre quién tiene la centralidad en la política argentina del campo opositor ahora. Esa es la discusión. Después hay discusiones que son más de detalles electorales. ¿Vos crees que Cristina no pensaría en Axel como una buena sucesión de sí misma? Yo no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, porque, insisto, ya solté con ese tema. Yo voy a decir cuál es mi deseo, qué es lo que quisiera que pase. ¿Qué quisieras? Yo quisiera que nuestra fuerza argentina humana, plantarla nacionalmente e ir por afuera de todo. Ese es mi deseo. Vamos a decir mi, ¿cómo se dice? Fantasía. Hay 2 bandas ahí que juegan, ¿viste? Como las bandas cambiarias, Como las bandas, el sí. 1000 y el 1400. Una es el sectarismo, no caer en el sectarismo. Y otra es la responsabilidad. Es Al decir, mismo tiempo, en un año legislativo, vos podés plantear las discusiones que quieras en algún punto. es así. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando se disputan senadores, porque perdés el senador por la minoría y eso perjudica la posibilidad de ponerle límites a mi ley. Pero efectivamente, en la legislativa vos podés decir, bueno, nosotros tenemos una pertenencia, tenemos una identidad con el movimiento nacional y popular. No queremos romper con eso. No queremos ser lo nuevo. No queremos ser el futuro. Nosotros somos parte de una historia. Esta idea de... a mí me irrita. Aparte, sobre todo, cuando el futuro es con unas caras que no tienen mucho de futuro. Pero a mí me irrita la idea de la ruptura con la continuidad histórica. Lo que hay que hacer, en todo caso, es retomar las tradiciones nacional populares en la Argentina que dieron resultado para el pueblo, que le dieron tierra, techo y trabajo a los argentinos y que tuvieron una visión de integración latinoamericana. Entonces, parar una fuerza humanista, nacional, con un método, con una disciplina, con una ética de la ejemplaridad, bueno, eso yo creo que mejora nuestro movimiento
y que después ese jarrón se pueden reconstruir, pero sobre otras bases. ¿Y lo vas a hacer? Por eso te digo, es un deseo. Y ese deseo tiene dos flejes. Sí, El dos del peligros. sectarismo. Claro, no, y es que nosotros tenemos que ir por el medio de esos dos flejes. No convertir nuestra fuerza, que es extraordinaria. Yo voy a cada provincia, a cada pueblo, y siempre hago una ronda con 40, 50, más allá de los actos, que nos va muy bien, pero militantes. Y es esa combinación, que creo que es una combinación que es muy buena para hoy, de los descamisados, de las negras, los negros, los pibes, las pibas, y los intelectuales. Juan, vos me decías entonces que la discusión es por la centralidad en la oposición en la República Argentina hoy por hoy. Es una discusión que vos, al haberte hinchado las pelotas, te declarás prescindente ahora de esa discusión, decís, listo, no me interesa, no es por ahí. No, a mí me interesa resuélvanlo. que la centralidad esté en Argentina humana. Independientemente de la persona. Independientemente de la persona, porque son un conjunto de ideas y de propuestas bastante sencillas. Es decir, y quien la quiera liderar, que las tome. Ninguna familia sin techo. Comida para todos. La comida tiene que estar para todos. A ver, no importa si tu papá es un narco o es un santo. El pibe tiene que comer. No puede ser que en el país de las vacas no se pueda tomar leche, no se pueda comer carne, y en el país del trigo estemos importando fideo de Egipto y no haya pan para los pibes. Que el maple de huevo esté 8 lucas y que ese no sea el problema en Central. la República Argentina. O sea, el problema se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina, ahora no se puede comprar. Entonces, quien esgrima esas banderas, quien esgrima la bandera, yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección, los directores, los jefes de área. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. Y esa disciplina popular de perspectiva comunitaria hoy no se puede discutir en nuestro campo. Es como, vos no querés que le hagan duelda, decís lo mismo que Vidal. No, papi, no te confundas. Yo eso lo conozco como el dedillo, porque mis compañeros tienen clase 2 veces los hijos de Nati Saracho tienen clase 2 veces por semana y comen mierda. Y cuando van al hospital Evita de Lanús, y la verdad que los tratan como el orto. Entonces yo tengo claro que hay docentes y personal de salud que son héroes y heroínas. Y tengo claro que cobran mal. Pero también tengo claro que si la educación pública y la salud pública no se reestructura sobre la base de un derecho que es el derecho que origina todo, que es el derecho del paciente y del alumno, no del médico y del docente. El derecho originario es el del paciente y el alumno. No se restablece ese orden conceptual en nuestro campo y chao. Entonces, ¿a mí qué me importa si se desdoblan las elecciones mientras no tengamos claro que el problema es el maple de huevo, es el jubilado que no puede comprar los remedios, son mis compañeros que no tienen un pedazo de tierra para construir su casa, o que le matan a los hijos y no tienen siquiera la plata para comprar el cajón donde los van a enterrar? Y si esos no son los problemas centrales, yo no quiero discutir nada más. Ahora, si esos son los problemas centrales, después sí, pelémonos el lomo para encontrar cómo acomodar las miserias y las individualidades, los egoísmos o las legítimas aspiraciones de cada uno. Pues también es difícil saber cómo determinás quién es el mejor y quién no para un determinado cargo o para una determinada función. Es muy difícil. Hay mucha subjetividad ahí. Desde luego yo voy a promover a los que yo considero que son mejores, pero por ahí Cristina considera que otros son mejores y tiene sus argumentos. Entonces o Axel o cualquiera, esas discusiones, esas disputas son legítimas, pero son legítimas en la medida que haya un proyecto común. Y yo no lo veo. Te quiero preguntar... y nosotros estamos empujando ese proyecto común. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Capital Federal. Estuvimos rompiendo las guindas con que tenía que haber un tercio de la representación, tenían que emerger de las clases populares. Ser gente que vive en los villas, ser gente que trabaja en la economía popular, o ser empleado. Bueno, en los 8 primeros lugares hay 3 laburantes. Tapitu Salvatierra, que vive en una villa. Tamariana, que pasó 13 años laburando en una fábrica y otros 13 años recuperando pibes de las adicciones. Y hay una compañera que tiene 25 años encima de encargada de edificio. Entonces,
Bueno, hay un mérito de la política partidocrática, del Gordo Olmos particularmente, sí. Puso laburantes, hizo equilibrio entre las fuerzas políticas, puso gente muy joven. Hay una idea política atrás de eso. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ahí hay una idea política. Cuando de segunda va una mujer que no conozco, pero que es la decana de la Facultad de Medicina, que además es especialista en salud mental, vos estás diciendo, bueno, la universidad pública, la salud pública y la salud mental. Hay una idea política atrás de eso. Y adelante de eso el mejor candidato, el que más mide. Más allá de si tiene méritos que me gusten más o me gusten menos, que yo creo que Santoro los tiene, que tiene muchos méritos, sobre todo porque es un tipo estudioso, estudia los problemas de su distrito. Pero es el que más chance electoral tiene. Y atrás de eso hay una idea política. Bueno, ¿por qué no podemos hacer eso a nivel nacional? ¿Y por qué se produce esta balcanización del proyecto nacional en microdisputas municipales y provinciales? Porque se perdió el sentido de propósito, se perdió la visión estratégica, se perdió el método, no hay método. En el peronismo siempre hubo método. El método de los cupos, el cupo femenino, el cupo sindical y el cupo político, era un método para establecer cómo iba a funcionar la representación política en la Argentina. Se perdió la discusión filosófica, se perdió la discusión sobre la planificación estratégica, los planes quinquenales, se perdió la discusión sobre los objetivos de realizaciones concretas. Entonces, mientras no haya esas discusiones, yo por lo menos no voy a participar. Por eso dije, Ofelia discute la rosca de la capital, Itay la rosca nacional, Fagioli la rosca provincial. A mí avísenme cuando tengan ganas de discutir otra cosa. Y la verdad que mi fantasía es tratar de contribuir a la restauración de los principios elementales del movimiento nacional y popular a través de candidaturas independientes. Pero no para romper, para unir. Pero para unir sobre la base de otra idea. Como cuando hicimos las PASO con Massa. Que era, bueno, a ver, ¿para qué hacemos las PASO? Si yo sé que no voy a ganar las PASO. ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces algún imbécil decía, no, buscar votos por izquierda, no es ese sentido. El sentido es, terminaron las PASO, yo me siento con Massa y le digo el programa de los lotes con servicio. Pues yo no voy a poder influir en la política de Massa, pero sí puedo influir en 2 o 3 cosas. Y dicho y hecho, le presentamos el programa y sacó la resolución antes de que sean las elecciones, creando el registro único de solicitantes de lotes con servicio, y se anotaron 1 millón de familias argentinas. Entonces, que 1 millón de familias argentinas tengan un terreno y tengan una vivienda, para mí eso es una transformación. Yo me puedo morir tranquilo si dejo eso. Ojalá podamos hacer más cosas que eso, pero ya eso es un montón. Tener tu cueva. ¿Vos tenés casa? No. Bueno, con suerte te vas a poder comprar una casa, salvo que heredes. Con suerte. Imagínate los que están abajo que tuyo en la escala social. Apenas son siervos del alquiler. Dejan la mitad de su tiempo de trabajo en el alquiler. Y en la Argentina, que tenemos un territorio tan extenso, no puede resolver que cada familia tenga su cueva. Es medieval, peor. Es de Manchester del siglo XVIII. Eso son las cosas que quiero combatir y por las que quiero pelear. No quiero que no lleguemos con tiempo y tranquilidad a hablar, sí que lo mencionabas al pasar, del gobierno del presente. Estamos en las vísperas de la efectivización de un anuncio que el gobierno hace el viernes, ¿estoy diciendo bien? El viernes, el viábado. Al respecto de esta quita del cepo, ¿no? Pasar una flotación, ellos con una arenga fuerte, ¿no? El gobierno celebrando una especie de normalización de la República Argentina. Estoy expresando sus argumentos linealmente. No hay superávit fiscal, hay orden macroeconómico. Ellos argumentan que no es lo mismo que ha pasado antes, en tanto las veces que se ha ido este tipo de endeudamiento y flotación, vos no tenías superávit, entonces ahora hay condiciones macroeconómicas para sostenerlo, no tenías, no sé, la masa en pesos en el LIC, lo voy a decir mal probablemente, pero leen, che, bueno, estamos dando las condiciones de saneamiento de la Argentina. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás que pasa mañana? Así que ¿querés aventurar algo de eso o del diagnóstico? Hay un primer elemento, porque a mí me gusta más hacer el diagnóstico proyectando lo que debemos hacer nosotros. A ver. Primer elemento, que es el superávit fiscal, el superávit comercial y la inexistencia de un cepo cambiario, son cosas que nosotros tenemos que hacer. Están bien. El problema es cómo las hace Milei y a costa de qué las hace Milei. El superávit fiscal lo hace a costa de la destrucción de los saberes jubilatorios de la gente más vulnerable de la Argentina. Eso explica el 40 o el 50% del superávit fiscal.
le robó la jubilación a la gente. Entonces eso no, así no va el tema del superávit fiscal. ¿Cómo se obtiene el superávit fiscal? Cuando el ingreso del Estado es superior al egreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hay otra forma de resolver eso, que es cobrarle impuestos a los oligarcas y a los multimillonarios, que es como se resuelve desde la perspectiva popular. Después hay una cuestión vinculada al superávit comercial. Si el superávit comercial es únicamente exportar materia prima porque tiene un valor alto hoy en los mercados de los commodities, sí, la verdad que es un problema para el desarrollo de las fuerzas productivas en la República Argentina. No va así tampoco. Y después, este tema del cepo se hace sobre la base de una nueva estafa al pueblo argentino, que es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Desde que Macri tomó la deuda en el 2018, no pagamos $1 de capital y pagamos 12.000 millones de dólares de intereses. ¿Y para qué sirvió eso? Para generar una falsa sensación de estabilidad 4 o 5 meses. Entonces, esto es lo mismo que pasó con Macri, una ayuda política de la administración norteamericana, que los fondos del FMI son fundamentalmente un activo del Tesoro norteamericano, para ver si lo ayudan para las elecciones, porque es un bastión geopolítico, una colonia geopolítica y diplomática de los Estados Unidos. Vota todo con Estados Unidos, hace todo lo que dice Estados Unidos, y sirve en un continente que todavía sigue con algunas chispas de resistencia nacional, popular y antiimperialista, como está pasando hoy en Ecuador, que no sé cómo van a salir las elecciones, pero espero que Luisa, que es una compañera muy valiosa, gane en Ecuador. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Superávit fiscal, comercial y salida del cepo son cosas buenas. Hay que hacerlo. Un orden socioeconómico de desarrollo humano integral requiere eso. Lo hizo Milei de la peor forma posible, dañando a los más vulnerables, entregando la soberanía nacional y endeudándonos con un organismo que cada vez que alguien firma un acuerdo, lo que hizo fue tocar el botón de un timer. Es una cuenta regresiva. Voló tu gobierno. Cagaste. ¿Por qué? Porque es lo que va a pasar, para mí. Va a haber una apreciación, o sea, ¿vas a necesitar más pesos para comprar dólares? Sí. ¿Eso le va a permitir una salida? ¿Hay dólares? Sí, va a haber dólares. Le va a permitir salir a los que hicieron el carry trade, que es la especulación, digamos, vos vendés los... ¿Querés que lo explique esto? La gente sabe qué es el carry trade. Si lo haces de la forma más didáctica que jamás se ha hecho, sí, explica. Yo tengo dólares, ¿no? Sí. Tengo $1. Voy a vos y te compro 1.000 pesos. Agarro los 1.000 pesos, compro bonos que me dan un interés de la puta madre. Después vendo lo que yo gané, 2.000 pesos, y me quedo con $2. ¿De dónde salieron los dólares? Del Banco Central. ¿Quién va a poner los dólares del Banco Central ahora para que se pueda hacer ese carry trade? El Fondo Monetario Internacional. ¿Quién se va a quedar con la deuda? Vos, yo, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Para qué sirve ahora? Para que no se le vayan a la mierda las variables macroeconómicas y los dólares paralelos. Está diciendo es lo mismo que en el macrismo. Exactamente igual. Es un calco que en el macrismo. ¿Cuánto puede durar? La verdad que no lo sé. Y después hay un aspecto que es, bueno, muchos prevemos que va a haber, se va a ir a 1.300, 1.400, el oficial, 1.350. Y eso es una devaluación objetiva. Y una devaluación del 20-25% es que te afanaron el 20% de tus ingresos en dólares. O sea, tu salario en dólar perdió el 20%. Porque para comprar dólares necesitas más pesos, es una obviedad. Y lo que puede pasar, que no sabemos cuánto va a ser, es el pass-through, que es cuánto de la devaluación va a la inflación. A precio. Y lo más probable es que la inflación se mantenga en los niveles altos que tiene hoy, que es un 6% de alimentos a nivel nacional, 5.9%. Eso te da anualizado por intereses compuestos el 99%. Es decir, hay un 100% de inflación anual de alimentos, y eso es lo que explica por qué nuestra gente va a comer cada vez menos proteínas. Va a comer cada vez más mierda. Asterisco ahí. Me interesa saber tu opinión particularmente en esto. El gobierno celebra haber bajado la pobreza. Hasta te escuché decirlo en algún lugar, me parece, pero que aumentaron los planes sociales. ¿Vos en eso qué lees? Porque así como decís, reventaron las jubilaciones. ¿No ves en eso una medida de cuidados, por ejemplo? Es un gobierno planero. Es un gobierno que quiere contener a la clase peligrosa, el nombre de uno de mis libros, o sea, a los que lo pueden poner contra las cuerdas, que no son, perdón, lo digo con todo el respeto del mundo, a las estructuras sindicales, pues yo soy
muy respetuoso de las estructuras sindicales y de la CGT. No va a poner contra las cuerdas al gobierno la CGT. La van a poner los pobres, los descartados, los marginados. Entonces, es la política del palo y la zanahoria. La zanahoria Barreta, que es haber duplicado el monto de los planes sociales, básicamente la UH y la tarjeta alimentar, que son planes sociales, muy buenos, ¿no?, para algunas cosas, pero destruido el poder adquisitivo de la economía informal. Entonces, efectivamente, mantiene una contención y una amenaza permanente de represión, ¿no? Porque Patricia Bullrich se especializa en lo que vendría a ser la nueva doctrina de seguridad nacional. La guerra antisubversiva, pero con gente que no tiene ningún arma, que a lo sumo tiene una piedra. Desde luego, cuando se levante ese gigante dormido, Milei vuela, Bullrich vuela, etc. Eso es así. Entonces lo tienen más o menos contenido, pero degradando el tejido social. ¿Qué quiere decir eso? Al correr a las organizaciones comunitarias, a los movimientos populares, con todos los defectos y todas las desviaciones que han tenido, muy, muy terribles y muy serias, lo que avanza es la narcoestructura, lo que avanzan son las enfermedades sociales, lo que avanza son las ludopatías, lo que avanza es el desmembramiento del tejido social. El gobierno festeja una falsa reducción de la pobreza por ingreso, porque es falsa aún en su estadística. ¿Por qué es falsa? Porque ellos empezaron con, vamos a decir, creo que son 36 puntos, y ahora hay 35.8. Lo que pasó en el medio fue que hicieron una devaluación y se fue a 50. Es decir, redujeron la pobreza que ellos mismos generaron, pero toda la pobreza que hubo durante ese tiempo de devaluación, ¿cómo lo sostuvo la gente? Endeudándose. El Banco Central dice que el 13% de la masa salarial, no cuenta los informales, estamos hablando de los trabajadores asalariados, el 13% es deuda. Entonces, en los sectores informales eso es mucho peor, porque la deuda es con el narco o con el usurero del barrio. Si vos cobrás 1 millón de pesos por mes, menos el 13%, estás cobrando 870.000 pesos por mes. Esa no la cuentan. Entonces, el nivel de endeudamiento aumenta los niveles de pobreza por ingreso, de pobreza monetaria. Cuando midan, la próxima medición de la pobreza va a ser mucho más alta que esta, porque se aceleró la inflación de alimentos. Entonces, acá se combinan dos cuestiones. Por un lado, una estabilidad en la pobreza de ingresos con la destrucción del tejido social, pero con endeudamiento que no se cuenta, y es un endeudamiento que no estaba hace 4 años. Es un dato nuevo de la realidad. El sobreendeudamiento de los sectores populares, siempre hubo endeudamiento, este nivel de endeudamiento es un dato nuevo de la realidad. Y otro elemento, que es, algunos teóricos, que a mí no me gusta el concepto, pero lo llaman la pobreza multidimensional, se profundizó tremendamente. Porque el deterioro... Si vos vas, no te digo un barrio de clase media, ¿vos conocés a alguien que esté mejor ahora que el año pasado? Yo no conozco a nadie. Los cartoneros no están mejor ahora que el año pasado. Los vendedores ambulantes no están mejor ahora que el año pasado. Los Rappi no están mejor ahora que el año pasado. Entonces, ¿cómo explicás eso? ¿Cómo explicás que disminuye la pobreza, pero disminuye al mismo tiempo a los niveles más bajos de la historia argentina el consumo de carne? Que se hicieron todos vegetarianos los pobres. Son todos wok. Entonces no quieren comer carne. No quieren tomar leche porque son ovo no sé cuánto. No es así. Es porque no pueden comprar. Entonces está mintiendo. Como mienten en todo, porque son mentirosos, contumaces y cíclicos, y además validan teóricamente sus mentiras. Es decir, toda su estructura, estrategia comunicacional es mentir y decir siempre que están ganando, ¿no? Es una estrategia comunicacional. Dice Caputito: attack, 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 never defend. Nunca te defiendas, siempre ataca. Siempre decís que está todo bien y ataca. Bueno, como han logrado el sistema, no este gobierno, lobotomizar a una parte de nosotros, a todos nosotros, idiotizarnos, es un gobierno idiotizante, y la verdad que uno dice, mirá, salieron del cepo. En los algoritmos de YouTube de mis pibes, en su celular, les aparece gente festejando que salieron del cepo. Y nadie tiene la más puta idea de lo que es el cepo, salvo el 10% que labura con dólares. Pero el resto de la población no vio un dólar ni pintado. Entonces, hay un problema ahí de comprensión de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es de una magnitud y una gravedad nunca vista en la historia democrática de Argentina, en términos culturales, en términos económicos y en términos de destrucción del tejido social. Quiero hacerte una última pregunta, porque no me parece casual que vos te refieras al gobierno en términos de enemigo y de aniquilamiento. Vos dijiste hay que aniquilar... Políticamente.
no ¿A físicamente, qué te referís con políticamente. eso? Que hay una identidad basada en la deshumanización que hay que destruirla. Hay que destruir. Esto se refleja básicamente en la idea de que la justicia social es una aberración, de que el pobre tiene derecho a morirse de hambre y que una persona en la calle es un fisura y que una señora que vende medias es una peruana de mierda. Esos elementos de oscurantismo, de deshumanización, son elementos que hay que erradicar de la sociedad. Y eso hay que hacerlo apasionadamente. ¿Eso quiere decir que hay que erradicar personas? No. ¿Que hay que aniquilar personas? No. Eso quiere decir que hay que combatir sin ningún tapujo y sin ninguna idea de... No hay pluralidad ideológica con los nazis. No hay lugar para los nazis. Y esto es algo que tiene un punto en común con el nazismo, que es la deshumanización. Es la base fundamental de cualquier ideología totalitaria destructiva, la deshumanización, que haya categorías de personas que son orcos. Esa idea que trajo Macri ahora se empieza a implementar y empieza a inyectar el corazón de un montón de gente. Entonces, frente a eso, combate frontal. Son enemigos. Y además son enemigos de la patria. Porque nunca sucedió en la República Argentina, nunca, ni en las peores etapas, que alguien dice que el invasor se puede autodeterminar y quedarse con un pedazo del territorio argentino. Coincido. Eso es traición a la patria. Lo de las criptomonedas, nosotros somos querellantes de esa causa porque combatimos en el terreno judicial, en el cultural, en el político, en Contaste todos que lados. hubo una audiencia. ¿Puede Sí, ser? logramos que le imputen a la valijera, Karina Milei, que es la valijera, ese es objetivamente el rol que cumplía, y que tomen medidas de prueba un poco tardías, porque la verdad que a expertos en criptomonedas incautarle los celulares 2 meses después de los hechos, y bueno, viste, va a ser difícil que encuentres pruebas, pero como fue una estafa a cielo abierto, y la prueba de la negociación incompatible con la función pública, que es un delito y además es una causal de juicio político, es el tuit. No necesitas otra prueba que un presidente utilizando la investidura presidencial, embarrando la dignidad nacional por pura ambición, porque esto no le busques otra explicación, ¿eh? Esto es guita. Es un tema de guita. Lo hicieron por plata. Pero por obvio que lo hicieron por plata. Todos lo hacen para hacer plata. Son todos multimillonarios. Milei no lo era, se volvió multimillonario. Milei tiene ganas de irse con un montón de guita a vivir a Estados Unidos. Si Milei termina prófugo en Miami siendo el lamebotas número 1 de Elon Musk, el tipo está feliz. No tienen ningún sentido patriótico, no tienen ningún sentido social. Son empleados de una plutocracia sinárquica argentina e internacional. Pero no tengas dudas, no son teorías conspirativas, es lo que son. Son bufones de poderes económicos. Y como todo bufón de poder económico, va a terminar bufoneándole al poder económico, en el sector público o en el sector privado. Pero van a seguir siendo empleados de eso. Entonces nosotros tenemos que aplastar esto. Aplastar esta representación de la plutocracia internacional en la Argentina. Aplastar esta representación de la degradación absoluta de la noción de Argentina, de la existencia de nuestra nación, de la existencia de nuestro pueblo. Entonces, en todo ese marco, ¿cómo afectan las discusiones que hay hoy en el peronismo? La verdad, yo no la veo. Y entiendo la discusión, ¿eh? La entiendo técnicamente, la entiendo electoralmente, la entiendo simbólicamente, pero están equivocándose. Están equivocándose. Ahora es combate frontal contra esto y la preparación de la reconstrucción que va a haber que hacer, estilo posguerra, estilo plan Marshall, cuando Milei se vaya prófugo a Miami. Porque esto van a dejar un agujero socioeconómico y cultural tremendo. Para vos termina prófugo en Miami. O preso en Argentina. Son las únicas... No tiene otro lugar. Porque además, a Caputo no le va a pasar, a Sturzenegger no le va a pasar, a Bullrich no le va a pasar. Pues ellos son del staff permanente. Ellos tienen un contrato por tiempo indeterminado con el imperialismo financiero. Milei es un bufón y Roma no paga traidores. Milei es un bufón de Roma. Es un empleado ad honorem de Roma. Y Roma le va a soltar la mano. Y el tipo va a ir en cana porque dejó todos los dedos manchados, porque no tiene la sofisticación de otros estafadores globales de hacer las cosas de una manera un poquito más difíciles de probar. Es evidente lo que hizo. Entonces, o termina preso o termina prófugo en algún lugar que le dé asilo. Muy probablemente en Miami. Como tantos traidores a la patria grande latinoamericana. ¿Algo más, Juan, que quieras decir antes de terminar?
Que así como digo esto así fervorosamente y que son palabras duras, que en el fondo de esta concepción lo que hay es amor a los que están sufriendo en nuestro país, que es el sentido de combatir por esa gente que no tiene tierra, no tiene techo, no tiene trabajo, que es lo más lindo que puede hacer un militante, que en realidad es lo único que importa. En el fondo, los descamisados, los más pobres, los que no tienen lo que deberían tener para poder buscar su felicidad, son lo único que importa en la política. Lo demás es cotillón. Juan, muchas gracias por venir. Sí, un aplauso también acá para la charla que hemos desarrollado. Espero que le hayas pasado bien. Bien. Por mi parte, ahora le aviso a la gente que está mirando, esto es tan solo una de las primeras partes de este espectáculo multidimensional que es el Domingo para todo tipo de entretenimiento. Vamos a hacer una brevísima pausa y me voy para la mesa, ¿eh? Así que no se vayan. Ya volvemos.